¿Qué tal amigos? El gusto de encontrarnos nuevamente aquí en el living de Canal 20 para llevar adelante una charla interesantísima, la verdad, con alguien que conocemos mucho en la ciudad y también en la región. Lo hemos conocido a través de las páginas del diario, a través de los murales que hay en la ciudad, que se han ido agregando. Pero antes de desarrollar todo eso, Raúl, con el saludo va el agradecimiento por estar acá. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo va? No, el agradecido soy yo. ¿Cuándo comenzó? Y mientras charlamos vamos a ir mostrando algunas imágenes porque todos sabemos, ante de todo una persona inquieta, sos autodidacta, sos ilustrador, diseñador, artista plástico, entre tantas cosas. Pero ¿cuándo fue el clic? ¿Cuándo fue el momento en el que dijiste, me voy a comprar más lápices, me voy a Claro. comprar hojas más grandes para dibujar? Sí, sí. Bueno, es una pasión que uno tiene desde que uno tiene uso de memoria, ¿no? Desde los 4 años, yo más o menos creo que siempre estuve haciendo lo que hago, bueno, de manera como un niño, ¿no es cierto? Rayando, haciendo, y tenía una predilección. Cuando era niño dibujaba únicamente trenes. ¿Trenes? Los trenes que pasaban por mi pueblo, en Playosa. Y bueno, después fui agregando otra temática, por supuesto, Claro. pero eso de una manera apasionada, ¿no es cierto? Estamos hablando de década del 60, donde no había para un niño la misma tecnología para pasar Claro. el día y el tiempo como los chicos hoy, ¿no es cierto? Claro. Entonces yo dibujaba, estaba contento, dibujaba, estaba mal, dibujaba, y lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Y el día que hice el clic fue más o menos a finales de los 80, cuando, bueno, yo me dedicaba a otra actividad. Me había recibido para trabajar en la industria láctea, y lo hice, y después, bueno, por distintas razones abandoné la actividad, y de un día para el otro prácticamente dije, bueno, ahora me voy a dedicar a esto que me gusta. Como bien dijiste, no he estudiado, no tuve la oportunidad por cuestiones familiares, de necesidades, de distintas carencias. Y investigué solo, practiqué solo, fui haciendo un camino mirando, buscando, aprendiendo y demás. Pero en ese momento, en la década del 80, ¿fue un salto al vacío? Decir, ¿quiero dedicarme completamente a esto? ¿O ya había un punto o alguien interesado en decirte, che, lo que vos haces me gusta, quiero que te sumes? No, era un poco y un poco, porque un salto al vacío en parte porque no sabía cómo llevarlo adelante. Claro. Pero yo ya en ese tiempo había hecho experiencias, en aquel tiempo, lo que hoy se llama diseño gráfico, en aquel tiempo era dibujo publicitario. Bien. Y lo había hecho en la agencia de Héctor Cavagliato, quien me abrió las puertas muy generosamente y me dijo, mira, hacé lo que te parezca acá y lo que quieras. ¿El dibujo publicitario cómo se haría? ¿Sería algo parecido a lo que hacía Hortensia, por ejemplo? No, el dibujo ¿Cómo es? publicitario es exactamente lo mismo que hacemos ahora cuando diseñamos, por ejemplo, los avisos publicitarios para un diario, para un periódico, una revista. Nada más que en vez de valerse de una computadora, nos valíamos era trabajo de tablero que se llamaba, y nos valíamos del rotring, del papel, de distintos elementos para darle forma a las creaciones, compás, reglas, y todo lo que uno puede imaginar, y después mano alzada para dibujar. Es una cuestión de prácticamente de dibujo técnico, en ese punto. En parte era dibujo técnico y en parte era dibujo artístico. Sí, Bien. sí, era para conformar el diseño y la estructura de las publicidades que en aquel tiempo se hacía, o las páginas mismas, por ejemplo, hecha publicidad o de otra manera de lo que era el diario Noticias en aquel tiempo. Si hablamos del diario Noticia o hablamos hoy del diario del centro del país,
hablamos de la ilustración a la que vos te dedicas desde hace tiempo, pero imagino que en aquel momento la cantidad de ilustradores tal vez haya sido mayor, o tal vez haya sido o haya estado la puerta un poco más abierta en cuanto a espacios gráficos donde trabajar. ¿Cómo es esa cuestión de empezar a ponerle un precio a tu trabajo? Claro, ¿Cómo se abre eso? es muy particular porque el asunto es así. Había más ilustradores, quizás, por ejemplo, los humoristas, Claro. que se emparentaban todo, porque todos sabían hacer un poco de todo, Claro. ¿no es cierto? El que creaba y creaba para un lado y para el otro. Y se visibilizaba a las personas y a sus trabajos. Por ejemplo, cuando había que presentarlo, cuando había una muestra. Sí. Hoy con el internet es muy diferente. Están todos, estamos todos, pero no nos vemos todos y no sabemos quiénes son los que están. Siempre fue relativo el tema del precio, de la tarifa, de cómo se cobraba eso. Y era de acuerdo a lo que más o menos de manera intuitiva le ponía valor a su trabajo. Pero en un momento vos viste que aquello que tenía un poco de lúdico para vos, Sí, sí. empezaban a darte un dinero por hacer algo que te gustaba. Claro, claro, sí, fue así. Lo primero fue ese ejercicio para hacer dibujo publicitario para, Sí. de alguna manera, tener un costo, ¿no es cierto? Y poder Claro, cobrar. claro. Y después, en paralelo, estaba todo lo otro que uno hacía porque le gustaba. Y a partir de ahí también empezaban las creaciones a nivel plástico, ¿no es cierto? Claro. Como para exponer, para presentar. Recuerdo en el Museo Bonfigliol Claro. y que se sigue haciendo, por supuesto. Y demás. Todo eso fue más o menos todo junto. Es como que en aquel tiempo uno se propuso a sí mismo hacerlo y dijo, bueno, algo va a salir de todo esto, sin saber qué iba a salir de todo eso. Y las caricaturas de personajes de la ciudad, de personajes a nivel nacional, internacional, Sí. ¿cómo ¿Cómo llegan? nace? ¿Cómo nace la cuestión de empezar a retratar tal vez incluso personajes políticos de la ciudad? Yo creo que no ha quedado uno de los personajes políticos sin Sí, retratar. sí. Siempre queda uno, seguro, porque es el que a lo mejor cruzas por él y te dice, che, a mí no me hiciste. Siempre queda uno. Pero empezó concretamente en los 70 con un amigo muy querido, con Daniel Lione, cuando éramos niños. Recortábamos las caricaturas del viejo diario Córdoba, y creo que eran los principios, que hacía José Hernández, Bien. que era un gran caricaturista de aquella época, y después de todo. Y entonces las copiábamos. O sea, éramos 10, 12 años, 13 años, y las copiábamos. Entonces, ahí hubo un ejercicio sin darnos cuenta que lo hacían. Pero la primera caricatura que hice sin, digamos, copiar creativamente y poniéndole la impronta de uno, Sí. me acuerdo bien, tengo presente el año, porque fue en el año del Mundial de Alemania de 1974 y fue Franz Beckenbauer. Beckenbauer. Fue Beckenbauer. Fue el primero de todo. Y a partir de ahí arranqué, del año 74. Después, bueno, viendo libros, publicaciones, y de todo un poco fui llevando adelante para establecer un estilo. ¿Y cómo, en ese punto, y hablando de un estilo, en base a la caricatura, mientras van entremezclándose una mixtura de obras plásticas, de murales que nos están Sí, poniendo los sí. chicos, el estilo de la caricatura, ¿hay un estilo donde englobar eso? Porque si bien, bueno, algunos tenés una técnica determinada, algunas otras Sí. tienen como algo que vos la ves y decís... Es fulano. Claro, lo que ocurre es que es lo siguiente. En caricatura a nivel general hay tres estilos bien marcados. Tres estilos así que son muy característicos y diferentes uno de otro. La caricatura, que es del género caracterizante, que se llama, Sí. ese es el casi retrato. Bien. Es el casi retrato que uno identifica, como decís vos. Era la que hacía prácticamente siempre el Nino Menardo, Claro. que era el
mejor dibujante que tuvo Villa María. En realidad, esa es como que se distorsiona un poco algunos rasgos, pero es prácticamente un retrato. Después está el otro género que se llama deformante, que es un género que brilló mucho en desde la década del 40 en adelante, 40, 50, que era aquella caricatura que si tenía los labios un poco prominentes, hacía los labios bien gordos, la nariz impresionantemente grande, los ojos si eran saltones se le salían para afuera. Claro. O sea, era una deformación total del rostro. Sí. Y después está el otro género que se llama simbolista. La caricatura simbolista es aquella que con 4 trazos identificas a la persona. Es la que se hace a John Lennon con los 2 ojitos, con los 2 lentitos. Claro. Demás, Sí. y un trazo es el pelo y demás. Chaplin con el bigotito, el sombrerito, ¿no es cierto? O sea, son 4 trazos y ya se identifica. Bueno, lo que hice yo fue tomar prácticamente de cada uno de ellos y hacer un estilo propio. Entonces, cuando quería lo hacía un poco más caracterizante, tipo retrato, y cuando quería lo hago, cuando quiero lo hago un poco más, no deformante, pero para resaltar un aspecto del rostro de la persona. ¿Y hay algunos que en cuanto al trabajo o a la tarea te han costado más que otros en Sí. cuanto a nivel producción? Sí, me río porque vigente total. ¿Todavía sucede que...? Todavía me sucede y tiene un porqué. Luis Juez. ¿Luis Juez? Luis Juez es la persona que más me costó y cuesta y le debe costar a todos los dibujantes por una razón. ¿Por qué? Porque la mitad de su rostro es totalmente diferente a la otra mitad. Ajá. Son 2 personas en una. Eso, yo recuerdo que inclusive lo había consultado con un neurólogo y me dijo la explicación. Tiene cierta particularidad el rostro de Juez, en donde si uno tapa con un papel la mitad de la cara y después la descubre y mira la otra, son 2 personas en una. Y entonces, digamos, me salió cuando hacía el dibujo fiel de una parte con la hoja tapada prácticamente y después la otra con la otra parte tapada. De esa forma, después de ese dibujo, llevando la caricatura, pude llegar al éxito. ¿Hay una falta de simetría en esas cosas? No es simétrico. Cuando éramos niños nos enseñaban, cuando dibujábamos, o con dibujantes ya que tenían cierta experiencia, que cuando vos terminabas una cara, tenías que ponerla frente al espejo, y era distinto, y tenía que coincidir un lateral con el otro, ¿no es cierto? Un hemisferio con el otro. Entonces, esa parte tenía que ser igual a la otra. Bueno, acá no se cumple. Y esa fue y es todavía el rostro que cuesta. Y hablando de 33 años de trabajar en esto, Sí. ¿cuáles son las técnicas hoy? Cuando hablamos de que ya se dibuja a través de una tablet, ya que algunos lo hacen a través de computadora, otros dibujan en computadora, lo imprimen y lo pegan en un lienzo. Cada ilustrador toma lo que le es afín a su personalidad, a su gusto, a su trabajo. Hay técnicas y hay estilos y hay una especie de mercado, llamémosle, que pide tal cosa, de determinadas características. Entonces, bueno, el ilustrador toma ese camino. En el caso mío, como lo hice de alguna manera un poco profesional y un poco no, hice lo que me parecía, lo que a mí me gustaba. Claro. Y después lo adapté al gusto de la gente, y esto tiene que ver la idiosincrasia y nuestra forma de ser, y Villa María no es Villa María es un lugar determinado y es chico, ¿no es cierto? Sí. O sea, la gente, nos conocemos todos prácticamente, entonces sí. Cuando vemos a una persona, pero que la vemos poco, necesitamos que cuando se publica o el trabajo es por encargo,
el rostro sea bastante parecido. Claro. Distinto es cuando un personaje está instalado, cuando una persona a nivel político, deportivo, está instalado en la sociedad y lo vemos por la televisión todo el tiempo, entonces decimos, bueno, con muy poco esfuerzo a lo mejor y trazo se vislumbra la cara. A ver, el suplemento político del diario, Sí. otros textos que también han sido ilustrados en la sección Sí. cultural, prácticamente todas las secciones. Sí. Y en una Villa María que políticamente siempre fue un hervidero, más allá de diferentes épocas. ¿Hay gente que se ha ofendido con los dibujos? Y Hay sí. gente que me hiciste los labios muy grandes, me hiciste muy Sí, orejudo. sí. Sí, Sí, hubo pasado. gente. Y es parte es parte de nuestro folclore. Claro. Es parte de nuestro folclore y tiene que ver en esto de decir, bueno, me hubiese gustado que fuera de tal o cual manera, pero lo hiciste de esta forma. Bueno, a aquellos que les pasó eso les he pedido disculpas. Pero No es adrede. ¿Y no. A veces no es que sea adrede con mala intención, sino que a veces exageramos un poco tal o cual característica. Pero hay algo que ocurría cuando no existían ni las redes sociales ni la computadora. Y que era que había que hacer a lo mejor una caricatura a partir de una fotito que era grande así. Claro. Que era toda la foto, todo el material de información que teníamos, era así, que estaba tramada, que estaba oscura y que a duras penas se notaba que había dos ojos y una boca. O sea, eso era, a partir de eso había que hacer una caricatura. Entonces, ¿ahí qué hacíamos? Ahí aplicábamos la técnica de la caricatura prácticamente simbolista. Claro. Porque no podíamos interpretar los detalles, los rasgos de la cara. A veces no se veía ni siquiera el pelo porque el fondo era negro, la persona tenía pelo negro, entonces se mezclaba, había que inventarle la cabeza. Entonces, ese rostro no era tan fiel como si esa cara hubiese sido fotografiada hoy, con la tecnología de hoy, que se aprecia de una manera 100% fiel, ¿no es cierto? Saliendo de la cuestión periodística en sí y yéndome a lo de la ilustración, a nivel narrativo, ¿en cuántos libros hay imágenes tuyas? La verdad que no sé, mucho. Hace un tiempo veía hay muchos. El centenario de la Liga Villamariense de Leo Ambrosino, sí, hay tal mucho. vez el de Héctor Cavagliato. Sí, el suyo. sí, hice, a Horacio Cabezas le hice varios, hice un par a Sergio Baudañotto, he hecho varios. Me acuerdo de haberle hecho a los chicos de SEM Editora, un libro que había hecho Mario Requena. Los chicos de fútbol también. Sí, he hecho varios libros, varias ilustraciones, que es algo que me gusta muy mucho. O sea, ilustrar libros. Ilustrar tapas de libros, sí. Sí, es algo que me gusta mucho. ¿Y cómo es la cuestión de trabajar con una premisa? En base a, no sé, la página de Chirino en el diario, el político, el decirte, bueno, tenemos que simbolizar de alguna manera esto. Hay un contacto con el autor, hay una lectura del artículo tuya, hay un claro libre. ¿Cómo es eso? Cuando hay que ilustrar una nota, obvio, se lee la nota primero. Sí. O sea, tenés que leer la nota. O cuando la nota es muy digamos, fácil de ilustrar, por así decirlo, la persona interesada te dice, mira, la temática es esta, y tiene que ver esto en este contexto, en tal año, entonces, bueno, es una premisa en donde se tiene que cumplir determinados puntos. Lo mejor siempre es leerla la nota. Bien. Leerla la nota porque la percepción de la persona que escribe es a veces distinta a la hora de ilustrar. Claro. Del que lo tiene que llevar adelante, lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos otra mirada, tenemos otro tipo de filtros, ¿no es cierto? Decimos, bueno, esto es lo más viable y conveniente a nivel ilustrativo
para plasmar en una imagen para que resalte, por ejemplo. No quiero dejar pasar la cuestión tuya como artista plástico, porque Sí. el diseño es, la paleta de colores es parcialmente distinta, hay como otro vuelo en eso. Sí, sí. Hay una impronta que si bien se parece, es bastante distinta en cuanto tal vez a la paleta, en cuanto a lo ancho del trazo y en cuanto a los lugares que elegís mayormente. Sí, tiene que ver los estados de ánimo, tiene mucho que ver los estados de ánimo. Siempre tuve la sensación de que cuando uno de ánimo estaba muy, muy bien, pintaba, lo hacía, y cuando estaba muy mal, pintaba. O sea, Bien. era una cuestión de como respirar, como el que le gusta cantar, ¿no es cierto? Bueno, lo hace porque lo necesita, sacarlo de adentro, o sea, tiene que llevarlo afuera, como sea. Y en ese como sea, te sorprende que, bueno, tenés una manera de ver las cosas. Claro. Y la paleta la elegí de acuerdo a esas sensaciones, que tiene que ver lo emocional. Pero cuando uno va pasando de lo que es ilustración a pintura, bueno, hay tintas, que yo después de haber hecho tintas, hice una pintura. Claro. Bueno, hay tintas que se transformaron en música, en canción. Rubén Ruedi y Graciela Yessin le pusieron letra y música a una serie de obras que había hecho del Puente Negro del que está atrás del Cristo, cuando cumplió 100 años. Cuando el Puente Negro cumple 100 años, yo había hecho una muestra, que hay uno de los cuadros que se llama Baño de Luna, Bien. concretamente. Baño de Luna es las personas que se iban a bañar en el desagüe que venía de Nestlé, por debajo, y Del que lado de salía Villanueva. del lado de Villanueva, Sí. y entonces la gente iba y bueno, se aseaba ahí. Y muchos lo hacían de noche. Entonces, muchas personas, ahí está, ese es Baño de Luna. Y mujeres que lo hacían con sus niños, y por una cuestión bueno, de intimidad, ¿no es cierto? Se separaban, las mujeres iban en un momento con los niños, los hombres por otro. Y a mí me gustó reflejar eso. Y una serie bastante grande, cuando el puente cumple 100 años, yo hice una muestra dedicada a ese puente. Y esa obra, que la hice como 5 o 6 veces de manera diferente, es una serie, tuvo una canción, una samba, que se llama Baño de Luna. Y en ese contexto hay obras tuyas en América Latina y Sí, también... sí, son algunas que me han comprado, también he regalado, por supuesto, pero en Brasil, en México, en Estados Unidos, ¿Y cómo en llegan? Italia. ¿Cómo se da el camino de Gente alguna que en ha estado particular? acá y en algunos casos que he viajado y me han pedido y lo he llevado. Simplemente, no es Sí. que hubo una muestra en algún lugar y bueno, vino gente de otros países, la vieron y se la llevaron. No, fue de esa forma, pero están en esos lugares. He hecho muestras, algunas individuales, otras colectivas, y bueno, en algunos casos se vendieron, pero andan por acá, andan a nivel local y regional. Son poquitas las que están a nivel internacional. Pero están. Pero están por ahí. La otra cuestión es tu tarea como muralista. Sí, Y en un momento, particularmente hoy, Sí. en donde ha habido una vuelta Sí. hacia lo artesanal. Sí. ¿Por qué? Porque 2015, 2014, mucha gente ploteaba los locales, ploteaba una pared. Claro. Y hoy cuando ya hay incluso más opciones para seguirlo haciendo, Sí, sí. ¿hay cada vez más la utilización o se valora al Sí, al se ha valorado artista más. y el muralista? Sí, se ha valorado más desde hace un tiempo no muy largo, hasta la fecha. Se ha puesto en valor
lo que es la pared, el muro. Una de las razones por las cuales a mí me interesó el muralismo, si hay algo que yo quería estudiar, me iba a ir a México a estudiar muralismo en un tiempo. Después no se pudo hacer, no se pudo dar. Era porque el arte en ese contexto está al alcance de todos. En ese nivel está al alcance de todos. Y no la obra colgada en una galería, que bueno, ahora por suerte cambió, la gente tiene más acceso a los museos, pero en otros tiempos esas obras y el arte era nada más que para unos pocos. Claro. Y poca gente tenía acceso a ella, poca gente, mientras que el muralismo es para todas las personas que transitaban una calle, y particularmente a mí me gustaba el muralismo mexicano. Bien. Y ahora se volvió de nuevo a retomar el gusto por pintar, pero por pintar con contenidos y sin contenido. Y yo siempre lo digo que, bueno, ante una pared que esté blanca o gris, sin sentido, ¿no es cierto? Claro. Estético, digamos, Sí. es preferible que muestre algo, Claro. lo que sea, pero muestre color, que muestre diseños ahí y figuras. Es un tema profundo, pero no lo vamos a dejar pasar. Me parece que todos tus murales o toda tu obra tiene una carga emotiva, política, social, que en ese punto no es el arte por el arte en sí mismo, sino que es el arte en función de algo. Porque si bien hay muchos muralistas, no es lo mismo pintar una palmera y una persona abajo que tal vez el mural que está hace poco tiempo ubicado en la Plaza del Campera. En la Plaza del Campera, que el mural que está en el Zoom de la Cooperativa Comunicar. No, el contenido no es el mismo o el concepto no... Claro, tiene un trasfondo histórico, social, político, y eso tiene que ver con lo que uno se propone para sí mismo para llevar adelante el trabajo, ¿no es cierto? O sea, yo pinto opinando, que es mi manera de pintar, como decía, parafraseando, es mi manera de cantar. Canto con una opinión, pinto con una opinión, ¿no es cierto? O sea, plasmo lo que plasmo, pero que tenga un sentido social. Y hoy hay muralistas que tienen esa impronta, y otros que no, que simplemente reflejan de manera hiperrealista y muy profesional y muy buena un hecho a lo mejor doméstico, a partir de escenas comunes, que se puede ver en la calle, que se puede ver en cualquier lugar, que si bien no tiene ese contenido, cumplen una función, cumplen una misión, y el trabajo se plasma en la pared de una manera excelente, o sea, es fotográfico el trabajo, y de eso hay mucho, hay mucho, y también es válido porque ese trabajo cuenta, dice cosas de esa manera. Y en eso no es que esté ni bien ni mal un estilo, son distintas maneras de interpretar el arte. ¿Cómo ves la cuestión de la abstracción? Porque no veo muchas obras tuyas que sean abstractas. No, he encontrado. hay algunas, y es sorprendente porque siempre en la abstracción hay gusto para todos, o sea, siempre hay alguien para alguien, ¿no es cierto? En el trabajo también. Me gusta también, no es lo que he desarrollado, me gusta más opinar sobre algo, pero teniendo en cuenta ciertos equilibrios y ciertas composiciones, me gusta también la abstracción. Igual es un arte, es un arte con un mensaje en búsqueda de que esté a la vista de todos y que salga a la calle, como el muralismo en algunos casos, y de que el mensaje llegue. Entonces, un nivel de abstracción le quitaría la función principal, que es la que vos buscas siempre, que es transmitir algo. Sí.
no dejarlo a una libre interpretación, sino que Sí, que se entienda, como se dice. no vas a estar parado vos al lado de cada mural diciéndole a cada uno que pase, che, Claro. señor, lo que yo quise poner acá es tal cosa, sino que la obra por sí misma Claro. siempre se explica. Tiene que ver que uno se puede valer con ciertas temáticas y que ciertos estilos corren para un lugar y valiéndose, puede ser con la abstracción o con otras vertientes, nutrirse para hacer una mezcla y bueno, llevarlo adelante en una pared o en un lienzo, ¿no es cierto? ¿Y en qué andas ahora, Raúl? ¿En qué andas? Estoy... Porque todos los años haces Algo. un mural distinto, una Sí. obra nueva. Ahora estoy empezando una serie que surgió de pura casualidad, que estoy pintando a partir de... No es nada nuevo, ¿no? Pero nada nuevo en arte, no es que es el invento, pero estoy pintando con materiales, con café, té, mate cocido, vino tinto, Malbec. ¿Y cómo es manejarse con eso? ¿Cómo, o sea, Como ¿cómo es el cualquier otro proceso? líquido, como cualquier otro componente, y con lápiz. Y es algo que, bueno, le da mucha calidez al trabajo. Estoy haciendo ese tipo de búsqueda, plasmando ese tipo de trabajo. Veíamos en las imágenes acá, en la pantalla dividida que tenemos, a Diego Maradona, Osvaldo Bayer, Sí. un montón de personajes entrañables. Bueno, ese dibujo de Bayer, que a mí me gustó mucho hacerlo, lo recibió él. ¿Lo recibió Osvaldo? Lo recibió Osvaldo Bayer. Se lo dieron en un homenaje que se hizo acá en Villa María. Y se lo dieron a la hija, él ya estaba enfermo. Y se lo regalaron y a los poquitos días nos abandonó. Y recibió ese dibujo. ¿Y Sí. cómo? A ver, nombramos a personajes que son entrañables, pero también hay personajes oscuros que tiene la historia. Y tal vez sí. hay dibujos como De la el dictadura. de Benjamín Menéndez o lo Sí. de la dictadura. Sí. ¿Cómo es dibujar algo que Ahí está. te repele? ¿Cómo es dibujar eso, por ejemplo? Algo que... No, porque eso... si bien no tiene una carga... Ese de la dictadura de los tres genocidas, lo tuve que hacer para el diario. Y bueno, uno tiene que reflejar lo que uno ve y lo que uno quiere mostrar. El otro de Menéndez lo dibujé en vivo, ¿Cómo es, amigo? cuando Menéndez declaraba. Bien. Estuve en los tribunales orales federales en Córdoba. En realidad fui porque creía que, bueno, un familiar nuestro desaparecido, que no se dio en ese momento, fue en otra oportunidad, concretamente mi abuelo, y justo también estaba la causa, una de las causas donde Menéndez era el que tenía que declarar. Bueno, es bastante extenso el proceso, ¿no es cierto? La introducción es un tecnicismo igual para todo y el final lo mismo, ¿no es cierto? Cambia nada más que los elementos, los lugares, la fecha, pero el medio es lo único que cambia sustancialmente todo. Y yo, sinceramente, eran como 4 o 5 horas, me puse a dibujar. No estaba presente ahí, estaba vía Zoom, pero lo veía en una pantalla muy grande y me puse a dibujarlo. Y lo que no tuve en cuenta es que atrás había una cámara que me estaban filmándolo, sí, cómo lo estaba dibujando. Y sí, ese fue, y justamente, bueno, un personaje siniestro y, sí, lo hice. Es la manera de, bueno, sacar de adentro lo que uno siente de manera, en este caso, totalmente negativa, Claro. sobre alguien, sobre un hecho que nos pasó. Te digo la última. Hay una página de internet que no sé si la conoces, que se llama Esto no es un gato. Se llama así, Esto no es un gato. No. Es una página de internet que reúne todos los datos de la red y vos cada vez que ingresás te inventa un gato con rasgos de gato, pero no es un gato. No sé si me explico. Claro. Vos ves la carita de un gato, Claro. pero ese gato no existe. Sí. Sino que está inventado por los algoritmos. Que nos lleva a que es un tema en boga de hoy, que es la inteligencia Claro, artificial. sí, iba a decir. Y en la tarea artística,
¿Cómo percibís vos la llegada de esto, que es la creación de imágenes desde la nada misma, desde una palabra? Y es bastante, es como toda, es como toda obra que creó el hombre, o sea, cuando se hicieron determinadas invenciones, se las pensó para determinada acción, para determinada tarea, y después fue usado de manera maliciosa para otro tipo de fines, y tiene que ver con eso. O sea, si esto uno lo usara, todavía está todo muy en ciernes, o sea, no se vislumbra todavía, sirve para todo, Claro. nos servirá para todo, y no sabemos cuál va a ser el final a partir Claro. de la aplicación de todo eso, porque es hasta, parece siniestro también. Entonces, no sabemos cómo puede ser usado, pero se ve que a manera artística, y bueno, es interminable el fin que se le puede dar. Y si uno buscara explorar eso, tendría unos resultados fantásticos. Pero desde ese punto de vista, Claro. desde ese punto de vista. Ahora, sí, también nos dejaría sin trabajo todo, qué sé yo. Claro, Por sí, lo pronto. claro. Ese es el O sea, ya lo hizo el Internet con sus aplicaciones de programas de diseño, qué sé yo, donde, bueno, por ejemplo, el caricaturista es una raza en extinción. No existen caricaturistas prácticamente, son muy poquitos los que, Salvo los que hay. los diarios más grandes de la provincia. No hay, ya no hay. O del país, no existen. No se usa, no se estila. Un filtro del Photoshop te hace una caricatura o de Claro. otro programa de ediciones. Por lo tanto, o sea, si esto se hacía ya hace unos años atrás, no quiero pensar con la inteligencia artificial lo que puede llegar a ser. O sea, es interminable la aplicación que Claro. tiene. Sí, bueno, la cuestión de que hay diarios a nivel nacional que ya, por ejemplo, el caricaturista que ha tenido ha fallecido y no han sumado No. más. Ha pasado que otros ya comienzan con una impronta distinta. Pienso en los diarios de los monopolios. Claro. Que, bueno, Sabat falleció, no ingresó nadie en lugar de Sabat. Sí. La Nación hace una cuestión más cubista con un chico más joven que no es... Claro. El ilustrador fue mutando también como diseñador y aplicó todo, y hemos aplicado en lo que se llama la infografía. La infografía es algo en donde ahí ponemos de manifiesto todo. ¿Por qué? Porque hay un contenido visual a través de las ilustraciones, de la fotografía, los dibujos, y un contenido textual a través de la faz periodística específicamente. Y es una manera de presentar visualmente una información de manera más atractiva en un espacio en donde podemos decir de todo un poco. Le voy a pedir al amigo Chapa que te controle si tiene alguna infografía, porque ya no nos dimos cuenta, pero han pasado 50 minutos Bien. De charla. Si el amigo Chapa tiene una infografía por ahí, va buscando, para darle un poco de cierre a esta charla, Raúl, y para hablar un poquito antes de la infografía de la cuestión emotiva que fue la cuestión de la plaza del Campera, en donde se reunieron dos expresiones distintas a la vez, ¿no? Claro, la Plaza del Campera, ahí hay una infografía, que esa fue en el marco de las inundaciones que se hicieron, que se dio en nuestra región en el año 2014. Entonces, bueno, ahí en esa pongo de manifiesto cómo era la ciudad en aquel entonces, 100 años atrás, en cuanto al desarrollo urbano, y bueno, en la actualidad. Y el impacto que tuvo, ahí como corren las aguas, ¿no es cierto?, en la región, con la deforestación, que es el fantasma que tenemos, todo, y lo que impacta a nivel ambiental, para que se produzcan las inundaciones, cómo se producen. Las inundaciones y otro tipo de efectos. ¿Y cuánto tiempo de trabajo hay detrás de cada infografía?
Bueno, No se puede pensar de un día para el otro eso. no, algunos sí, algunos no. Hay algunos que la infografía, hay distintos tipos de infografía. Esas de las inundaciones son las que responden a aquellas que llamamos que se trabajan en caliente. Bien. O sea, trabajar en caliente significa es para dentro de un ratito. O sea, dentro de un rato tenemos que tener listo esto. Y hoy semanalmente hay infografías que se van publicando, ¿verdad? Sí, de alguna manera hay un correlato con la infografía tradicional a través de, por ejemplo, la página de donde se narra la historia de los barrios, de las calles, ¿no es cierto? Ahí tiene un poco de contenido de infografía. A través de esa infografía yo me enteré de algo que no me hubiera enterado jamás leyendo un libro, que es la cantidad de veces que cambia de nombre la calle de la Costanera. Sí. ¿Cuántas veces? 10. 10 nombres distintos. 10 nombres distintos tiene la Costanera de Villa María. Yo lo empecé a hacer y creí que eran 5, no sé, 4, 6, pero nunca imaginé que eran 10, por ejemplo. Sí. Te respondo lo del Campera. La plazoleta del Campera nació, para hacer la modificación, lo hicimos con Kitty Ángel y estamos justamente en La Perla, en el centro clandestino. Y dijimos, bueno, ¿por qué no lo hacemos alguna vez? Porque había un mural que se llamaba Nunca Más, que era una evocación al terrorismo de Estado. Lo que pasó que lo había hecho Kitty Angeli con Raúl Pierotti. Y ese mural, bueno, se fue deteriorando y después se desapareció, se tapó por distintas razones, se eliminó. Y entonces se intervino toda la plaza, todo el espacio para llevar adelante un reemplazo de ese mural histórico dedicado a los derechos humanos, a los movimientos actuales, y a recordar al Campera también, que era un personaje que todos conocíamos, que estaba ahí en la ciudad y que, bueno, lo queremos mucho. Raúl, la verdad es que se nos ha volado el tiempo y nos queda un montón por charlar. Me interesaba charlar más sobre las infografías, así que te voy a comprometer a una visita pronto. Gracias, muchas gracias. Por Estamos. venir, Raúl. Muchas gracias. Raúl Orselli con nosotros, ilustrador, artista plástico, muralista y seguramente muchas cosas más que se van a ir desarrollando y nos vamos a ir enterando. Nosotros continuamos.